Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el libro de Jonás, capítulo 3 y versículo 1, donde dice: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo. Nótese que una vez más el Señor quiere hablar a Jonás y lo hace con misericordia hacia su profeta y determinación también de cumplir su propósito hacia Nínive. El castigado y arrepentido profeta recibió una segunda oportunidad. Note que aquí es apropiada la parábola de Jesús registrada en Mateo, capítulo 21 y los versículos 28 al 31, donde dice: Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve, hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue, y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Un paralelo del Nuevo Testamento se halla en la experiencia también del apóstol Pedro. La primera comisión del apóstol se registra en Marcos capítulo 1 y los versículos 16 al 17, donde dice: Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Pero después de su fracaso y restauración, fue vuelto a enviar según se registra, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 21 y los versículos 15 al 17, donde dice: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le respondió: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que él le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. La mayoría de nosotros alabamos a Dios por el hecho de que nos fuera permitido oír el llamado de Dios más de una vez. Los hermanos cristianos frecuentemente no son tan considerados los unos con los otros, como lo es el Señor para aquellos que fracasan. El mismo apóstol Pablo no estuvo dispuesto a permitir que Juan Marcos le acompañara en su segundo viaje misionero, después que el joven fracasó en el primero. Note lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 y los versículos 36 al 40. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevase
consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Tengas en cuenta que se debe de admitir, sin embargo, el beneficio del apóstol que más tarde reconoció el verdadero valor de Marcos y deseó ardientemente su ayuda. La segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 11 dice: Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. El Padre Celestial quiere mostrar su gracia y siempre trata a sus hijos difíciles en la forma que mejor contribuya a lograr su obediencia y confianza. Por otro lado, el autor de Hebreos habla de la disciplina de Dios en Hebreos capítulo 12 y los versículos 7 al 12, y alienta a los que podrían desesperarse, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. No obstante, Dios continúa llamándonos a comenzar de nuevo en los lugares de nuestros fracasos. Continuar con el versículo 2, donde dice: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Hallamos aquí el comenzar de nuevo de Jonás, ya que Jonás había sido perdonado por Dios, pero debía de recoger su cruz en el lugar donde él la había dejado, ya que no hay alternativa de una Tarsis humana para Nínive, ni hay ningún servicio que pueda sustituir al que Dios nos pide realizar para dar a conocer su gracia salvadora a otros. Por otro lado, la traducción de la Septuaginta acentúa esto cuando dice: predica en ella según la anterior predicación de la cual yo te hablé. Para mantener el divino favor restaurado y la bendición, debemos de enfrentarnos a la misma cuestión que tratamos de eludir. Dios es tierno, Dios es compasivo, Dios es paciente y también perdonador, pero también es firme. La insistencia de Dios en que Jonás fuera a Nínive nos habla a los que somos padres. A veces corregimos y disciplinamos a nuestros hijos solo para después dejarlos que vayan y hagan lo que quieran. Con ello se pierden los resultados de la disciplina, ya que el castigo produce los resultados que Dios quiere cuando se le administra de modo que produzca obediencia. Continuará con el versículo 3, donde dice: Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Hallamos aquí que por fin Jonás obedece. Parecería que los sentimientos íntimos de Jonás hacia los ninivitas no había cambiado mucho. Sin embargo, las disciplinas por las que había pasado lo habían convencido de que era imposible escapar al mandato de Dios. Note que se habla de Nínive como una ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Las murallas interiores de la ciudad
Según las ruinas examinadas por arqueólogos, solo tenían poco más de 12 kilómetros de circunferencia. El autor seguramente tenía en mente el populoso distrito administrativo de Nínive, que tenía entre 50 y 100 kilómetros de diámetro. Por otro lado, también los historiadores griegos sostienen que Nínive tenía una circunferencia de 480 estadios, es decir, un poco más de 90 kilómetros. El significado del texto se está aclarando en la paráfrasis. Ahora bien, Nínive era una ciudad muy grande, con extensos suburbios, tan grandes que llevaría 3 días el de caminar alrededor de ella. Sigue diciendo este versículo que era ciudad grande en extremo. Es literalmente una ciudad grande hacia Dios. Esta es la forma hebrea común de expresar el superlativo. Pero sin embargo la frase está sugiriendo otro pensamiento. Jonás y los israelitas, que se consideraban especialmente elegidos por Dios, veían a Nínive como una malvada ciudad pagana que debía de ser odiada y destruida. Sin embargo, era una ciudad grande hacia Dios, ya que era objeto de su compasiva preocupación. Es verdad que los ninivitas eran perversos, eran idólatras y también despiadados, pero Dios ansiaba su salvación y regeneración. El Señor no está interesado en exterminar a los malos, sino en transformarlos en personas temerosas de Dios y rectas, ya que Dios enfrenta el pecado del hombre con ofertas de salvación. Solo recurre a la retribución cuando el ofrecimiento de su gracia ha sido rechazada. La preocupación redentora de Dios alcanza a todos los hombres, ya que la puerta de salvación ha sido abierta para todos los que quieran entrar. Y el libro de Jonás no solo habla contra el exclusivismo racial, es decir, también protesta contra cualquier clase de teología que limite la salvación a unos pocos elegidos por Dios en forma tal que excluya a todos los otros no escogidos. Debe de considerarse que la Biblia proclama gozosamente a todos los hombres en todas partes que Dios ha elegido para ser salvos a todos los que crean en el Señor Jesucristo para salvación. Ha predestinado para la vida eterna a todos los que acepten las disposiciones tomadas de antemano para su redención. Si alguno es excluido, es debido a su incredulidad y desobediencia, más bien que por un decreto soberano de Dios. Que nadie ose reducir el Evangelio que declara que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Continuará con el versículo 4, donde dice: Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Observamos aquí que Jonás por fin comienza a predicar. Dice que lo hace camino de un día. Probablemente se refiera aquí al tiempo que Jonás pasó predicando más que a la distancia recorrida.
Indudablemente se detendría en varios lugares convenientemente para proclamar el mensaje de Dios, con el propósito de alcanzar al mayor número de personas, más bien que cubrir la mayor distancia posible. Jonás pudo haber sido antes un profeta desobediente, y aún mientras él atravesaba la ciudad de Nínive, quizás lo hiciera con renuencia, pero nunca fue un falso profeta, ya que predicó la palabra de Dios tal como se le había dado. Es decir, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esta clase de fidelidad debe de caracterizar a todo siervo digno de Dios, ya que debemos de cuidarnos muy bien de disfrazar el mensaje de Dios para agradar a nuestros oyentes. Tal vez algunos instructores o pastores no digan que no deberíamos predicar sobre el juicio divino, como lo hizo, por ejemplo, Jonás, para no asustar a nuestros oyentes y aumentar así su complejo de culpa. Pero muy a menudo, sin embargo, nuestros oyentes son realmente culpables y necesitan de arrepentimiento. Y note que esta clase de fidelidad debe de caracterizar a todo digno siervo de Dios. Muy a menudo, sin embargo, nuestros oyentes son realmente culpables y necesitan el arrepentimiento. Los ninivitas fueron conducidos a Dios por el temor. Hebreos, capítulo 11, versículo 7 dice: Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En nuestra predicación o enseñanza acerca del juicio de Dios, debemos de estar seguros. Sin embargo, se debe de evitar también el espíritu de venganza de Jonás. Él unió inconscientemente sus propias pasiones a las amenazas divinas. Necesitamos predicar siempre sobre el juicio de Dios y hacerlo con la compasión manifestada por Jesús cuando lloró sobre la condenada ciudad de Jerusalén. Mateo, capítulo 23 y los versículos 37 al 39 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como las gallinas junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisites? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Tengas en cuenta que es muy fácil ser como el predicador que, aunque era bíblico en la presentación de la amonestación de Dios contra los pecadores, actuaba como si estuviera contento, porque sus oyentes iban derechos al infierno. Por otro lado, Adam Krabke escribe sobre esto y dice que el que al presentar la denuncia de Dios contra los pecadores une sus propias pasiones con las amenazas divinas es un hombre malo y cruel, y no debiera de ser sobreveedor en la casa de Dios. Fin del comentario. El plazo era de 40 días para la aplicación del juicio divino sobre Nínive. Este tiempo que Dios le dio al pueblo para arrepentirse.
Si se hubiera proclamado una destrucción súbita, podrían haberse confundido y atemorizado tanto que no hubieran podido darse cuenta, cabal, de lo que le estaba sucediendo. Jonás, con su presencia y su predicación, fue una señal para los ninivitas. Lucas, capítulo 11, versículo 30 dice: porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. En esto vemos lo que Dios puede revelar por medio de un hombre. Por ejemplo, en primer lugar, vemos que fue una señal de la misericordia de Dios hacia los hombres al perdonar el pecado, al restaurar a un caído y reinstalar a un profeta fugitivo. En segundo lugar, se puede observar que fue una señal de la inflexible justicia de Dios hacia los hombres. Los siervos de Dios deben de ser disciplinados y también corregidos. Es decir, la ciudad debe de abandonar su pecado. En tercer lugar, se puede observar también que fue una señal del invariable propósito de Dios para con los hombres, ya que los planes de Dios son sabios, no están sujetos a los caprichos de los hombres, es decir, las alegaciones y excusas son inútiles delante de Dios. Dios da trabajo a todos para que lo hagan y espera que sea hecho. Continuará con el versículo 5, donde dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Lo que se destaca aquí claramente es que los ninivitas creyeron a Dios. Sin duda alguna, Jonás se impresionó ante la maravilla que era Nínive. La ciudad interior estaba rodeada por un muro de 30 metros, suficientemente ancho para avanzar por su parte alta 3 carros de frente. El muro tenía 1500 torres de 30 metros de altura. También tenía 27 puertas, que estaban flanqueadas por colosales leones y toros esculpidos en piedra. También tenía hermosos jardines que rodeaban los edificios públicos que estaban adornados con esculturas de alabastro. También, dentro de la ciudad misma se mantenían almacenes para salvar de hambre a los habitantes en caso de un sitio. Pero no obstante, en los días de Jonás, la suerte nacional de Asiria estaba en descenso, ya que probablemente los asirios no comprendieran del todo que Jehová, a quien representaba Jonás, era el único Dios vivo y verdadero, pues ellos adoraban a muchos dioses. Pero ellos tuvieron miedo de ofender al Dios de este profeta, de manera que la situación era comparable a la que halló el apóstol Pablo en Atenas cuando habló del altar, cuando dijo al Dios desconocido. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y los versículos 22 al 31. Sin embargo, parece haber habido algún reconocimiento de que el Dios de Jonás era realmente el Señor Dios, ya que, como dice este versículo, creyeron a Dios e invocaron su nombre profundamente contristos por sus malos caminos. Continuará con el versículo 6, donde dice: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido
y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Notamos aquí que el rey de Nínive reaccionó a la noticia. El rey de Nínive, que se cree que fue Adad Mirari III, que reinó sobre el año 810 y 783, o tal vez Asudán III, que reinó en el año 772 al 755, que se quitó las vestiduras reales para ponerse cilicio y sentarse sobre cenizas. Esto es un hecho que se hacía en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando se estaba en una situación extrema, como Job, capítulo 42, versículo 6, e Isaías, capítulo 58, versículo 5. La noticia sobre la experiencia milagrosa de Jonás en el pez pudo haber llegado a Nínive antes que el profeta, lo cual puede también explicar la recepción instantánea y difundida de su mensaje en el versículo 2, ya que muchos creen que el cierto ácido en el estómago del pez habría emblanquecido la cara de Jonás como evidencia innegable de su experiencia extraordinaria. Continuará con el versículo 7, donde dice: E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Hallamos aquí un ayuno, pero un ayuno sin alimento y sin agua. Hombres y animales que no gusten cosa de estas. Las criaturas brutas participan también de los malos efectos del pecado del hombre, como señala Romanos capítulo 8, versículo 20 y versículo 22. Por tanto, aquí, según la costumbre oriental, se le hace también participar en las muestras exteriores de humillación del hombre. Cuando el general persa Masistías fue muerto, los caballos y mulas de los persas fueron trasquilados, así como ellos mismos. Continuará con el versículo 8, donde dice: Si no, cúbrase de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Note aquí cómo inicuos claman a Dios, ya que dice clamen convirtiéndose. Note que la oración sin reformación es mofarse de Dios. El Salmo 66, versículo 18 dice: Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. E Isaías, capítulo 58, versículo 6 dice: ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? La oración de la otra mano debe proceder a la reformación verdadera, puesto que nosotros no podemos volvernos a Dios de nuestro mal camino a menos que Dios primeramente nos vuelva. Jeremías capítulo 31 y los versículos 18 y 19 dice: Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotates y fui castigado como novillo indómito, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios, porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé
y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Continuará con el versículo 9, donde dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Quién sabe? Esto es declarar que Dios pueda. Arrepentirse significa que si se escucha sus advertencias, Él puede cambiar su presente curso de acción. La significación del pasaje está clara en la traducción que dice: ¿quién sabe si Dios no se vuelve y revoca su sentencia contra nosotros cuando hayamos satisfecho sus demandas y se aparte de su terrible ira, de modo que no perezcamos? Continuará con el versículo 10, donde dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Hallamos aquí que Dios vio, y con que vio, Él dice que cambió. Cambiar y arrepentirse de su mal camino no significa que los ninivitas iban a servir a Dios. Para ello era solamente reconocer que el Dios de Jonás era más poderoso que el de ellos, y por lo tanto debían de cambiar su comportamiento. No es que este cambio de comportamiento hiciera que Dios desistiera de tener compasión, de sentir, de sufrir del mal. Pero desde la perspectiva temporal del ser humano, Dios responderá a las acciones del ser humano, pero desde la perspectiva eterna de Dios, el cambio de los ninivitas es algo que se esperaba como lógico y dentro de sus planes, ya que los actos de los hombres no sorprenden a Dios, solo confirman su misericordia. Este acto de arrepentimiento fue tomado por Jesús como modelo y desafío. En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 32, dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí, más que Jonás, en este lugar. Y voy resumiendo con esto. La palabra clave en este capítulo es grande. Jonás vino a la grande ciudad y vino para predicar el mensaje de Dios. Nínive era el centro del ascendente imperio asirio, pero también era una ciudad pecadora, como señala Nahum, capítulo 3, y los versículos 1 al 19. Y lo era debido a que los asirios eran un pueblo cruel y despiadado, que no tenía ninguna compasión por sus enemigos. Por tanto, la violencia era su principal pecado, como señala el versículo 8. Dios le dio a Jonás una gran comisión: predicar a estos gentiles que podían escapar de la ira de Dios y ser perdonados. ¿Qué mensaje? Jonás tenía que sobreponerse a sus prejuicios pecaminosos para predicar este mensaje. Entonces Dios obró un gran cambio en la ciudad, porque desde el rey hasta el ciudadano más humilde mostraron temor y también arrepentimiento. Nótese que dos cosas contribuyen a esto: el mensaje de Jonás y el milagro de la liberación de Jonás del gran pez, ya que las noticias
Del hecho, llegaron a la ciudad. Llevó 3 días recorrer todo Nínive, pero el avivamiento llegó el primer día del ministerio de Jonás. Dice que el pueblo creyó a Dios, versículo 5, demostrando su fe con obras de contrición, y Dios les perdonó. Esta fue, sin duda, una de las cosechas de evangelización más grande de la historia. Muestra lo que Dios puede hacer con un frágil instrumento humano dispuesto a predicar el mensaje de Dios. Amigo y amiga oyente, Jonás predicó en Nínive lo que Dios le mandó que dijera. Pero ¿qué dice Dios en este tiempo? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30, dice: Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mi amigo, mi amiga oyente, los ninivitas, ellos se arrepintieron de sus pecados y el fruto de ello fue que fueron perdonados por Dios. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, si tú te arrepientes de tus pecados, no te quepa la menor duda que Dios te perdonará. Acepta la salvación de Dios. Ora conmigo y repite esta oración que voy a hacer si nunca antes la has hecho, y di: Eterno Dios, vengo ante ti en arrepentimiento. He escuchado tu palabra y he oído de tu misericordia. Creo que tú eres un Dios misericordioso y apelo a tu misericordia para que perdones todos mis pecados y todos mis delitos, de los cuales me arrepiento. Pero también acepto la salvación que viene de Jesucristo, tu Hijo. Te abro mi corazón y te acepto como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.